Los periodistas. Manuel Díaz Cid, mucho gusto, muchas gracias. Al contrario. Hoy cambiamos escenario para darnos un poquito de diversión en otro ambiente. Visita del Papa a Cuba, la recepción, el acto tan simbólico del acercamiento con la gente y con los políticos, con los jefes de Estado, con las personas que llegaron ahí como los invitados especiales, la Kirchner, la visita a la casa de Fidel con toda la familia de Fidel, el intercambio de regalos, los incidentes, esta manifestación de los disidentes que los atraparon, parece que los trataron mal, la prensa internacional dio cuenta de ello, y después el Papa en el avión diría: no lo supe, no me informaron y no estaban agendados. Eso lo había dicho desde un principio, que no estaba agendado ningún tema relacionado con los disidentes. Pudiera ser uno de los candados que el gobierno cubano puso para aceptar la visita, ¿no? Pero en términos generales, creo que fue, pues, exitosa, ¿no? A mí me parece que para valorar lo que ha sido esta presencia del Papa en la isla, habría que destacar que junto al tema de lo religioso, los nuncios apostólicos estuvieron manejando una agenda en la que se abordaron los temas de la apertura de Cuba en el orden económico, de una nueva visión en lo que se refiere al intercambio de viajeros de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a los Estados Unidos. En esta agenda se está hablando también de ir desarrollando un programa para poner en libertad a muchos de los presos políticos. El mayor número al mismo tiempo de la historia. Tiempo, así es. Y llama la atención, yo no sé tú cómo lo veas, Jesús Manuel, el hecho de que se hable de presos políticos. Sí, no se habla de personas que están en la cárcel por delitos del orden común. Son personas que se opusieron al modelo de Fidel Castro y esa es la razón por la que están en la cárcel. Y ahora hay un acuerdo en un menú que se propuso para acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, de garantizarle sobre todo al grupo de mujeres de blanco, que son las que han tomado la estafeta en este momento de reclamo sobre los presos políticos, y la idea es satisfacer las demandas de este grupo e iniciar un proceso que vaya en otro sentido en la relación de el gobierno con los disidentes. Yo creo que una de las lecciones primeras de la política es que todo mundo tiene adversarios, todo mundo tiene en el orden político, todo mundo tiene opositores, no hay corriente política que tenga presencia en los organismos de representación que no tenga su contra. Sí. Sin embargo, en el caso de Fidel Castro, como en el caso de Hugo Chávez, el tema de la oposición está planteado desde la marginalidad y está marcado con la represión y el encarcelamiento de los dirigentes. Lo que es producto de la práctica del autoritarismo, ¿no? Así es. De los países donde no hay libertad de expresión. Donde no hay libertad de expresión. Al parecer, la transición invisible, como le dicen algunos en la isla de Cuba, ha ido avanzando lentamente, pero con mucha seguridad. Y a mí me parece que México pudo haber tenido un rol muy significativo en esto, de no haber sido por las
indicaciones de Castañeda, que tenía una óptica diferente y supo manejar sus argumentos para convencer al presidente de llegar a Cuba y de tener el trato con Fidel con una postura de cuestionamiento y de desconocimiento que no ayudó a que México se convirtiera en el mediador, en lo que hoy hizo el Papa. En el mediador, ¿no? Hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari organiza la primera reunión de mandatarios de América y Europa del antiguo Imperio Español, con la asistencia del rey Juan Carlos en la ciudad de Guadalajara, y cómo en este lugar hubo una reunión que se transparentó poco en los medios, en la que estuvieron presentes diferentes representantes del liberalismo y del socialismo moderado, dialogando con Fidel para proponerle la apertura, el salir del puesto con honores y sin rencores, y la respuesta de Fidel después de 2 horas de plática fue que no. Salinas estuvo interesadísimo en convertirse en ese elemento de relación y de intercambio entre los cubanos que viven en Miami y la isla, pero habiendo terminado el periodo de Carlos Salinas con una carga negativa muy marcada, el asunto se dejó atrás. Vicente Fox no aceptó ser intermediario. Para nada, renunció a Así es. A ese papel histórico que México tenía desde la Revolución Cubana. Y eso yo creo que pudo haber beneficiado a la línea que representaba Castañeda, pero no a la línea del presidente Fox, que se fue achatando de tal forma que después estaba irreconocible entre lo que dijo que haría y lo que finalmente llevó a la práctica en diferentes ámbitos. ¿Te acuerdas de la grabación aquella de la comida de Monterrey? Come si te vas. Sí, así es. Situación que evidentemente nos muestra a un presidente muy novato en estos temas, sí, y que no mide los alcances de ser él el que haga esta petición a Fidel Castro. Es curioso porque Fidel Castro tenía una buena imagen de Vicente Fox, y si Vicente Fox se hubiera comportado de manera distinta, yo creo que primero la situación en Cuba, segundo la situación de Vicente Fox, serían bastante mejores de lo que tiene en el momento presente. La visión del cardenal Ortega y Alaminos, tú recordarás, Jesús Manuel, que es fundamental en todo esto. Lo tuvimos aquí, sí, en Puebla con motivo de el Encuentro Internacional de Centros de Cultura, donde vinieron 5 cardenales y se le dio el doctorado honoris causa a Ortega y Alaminos, y él decía que era muy difícil el abrir brecha para una transformación del grupo en el poder, porque el grupo en el poder estaba heredando su radicalismo a la generación que venía inmediatamente después. Los hijos y los sobrinos. Y eso, decía Monseñor Ortega y Alaminos, eso hace, si no imposible, muy largo, muy prolongado el proceso de transformación. Por otro lado, Jesús Manuel, ¿qué cosa pasa con el exilio en Miami?
En el exilio en Miami hay dos grupos que se han integrado, uno mayoritario que es el que quiere regresar a la isla sin balazos, sin resentimientos, sin purgas políticas de venganza. A invertir, a levantar la economía, levantar de sus paisanos, de sus parientes. Claro. Y el otro, que no, que es minoritario, Alfa 66, sí, que se dice quiere que no. meter a la cárcel a Fidel y a todos Claro, pero los comunistas. Mientras lo fusilan. Claro. Sí, porque la venganza está ahí presente y eso genera muchos problemas. Contando con esto, el Papa Benedicto tuvo ya la intención de ir abriendo espacios y le pidió explícitamente a Fidel Castro que se revocaran algunas de las decisiones de bloquear los caminos a la democracia. Sin embargo, Fidel no cumplió con los ofrecimientos que había hecho y por el contrario mantuvo siempre en alto su estandarte del autoritarismo, que es lo que le distinguió como mandatario. Algo diferente me parece que aparece en la figura de Raúl, porque aunque de Raúl se había tenido cuando estaba en la guerrilla la idea de que era el más radical de los hermanos, en la práctica ha resultado muy diferente. Pues Raúl fue educado por los jesuitas. Sí. Tiene formación religiosa. También Fidel, él estuvo en el Colegio Belén y ahí, por cierto, perteneció a una sociedad estudiantil semisecreta que se llamaba Convivio, en donde un sacerdote jesuita que le dirigía les habló de la figura del español José Antonio Primo de Rivera. Fidel encontró tan fascinante este personaje que se aprendió varios de los discursos de José Antonio de memoria y luego los repetía con una capacidad de retención verdaderamente asombrosa en Fidel, ¿no? La idea de hacer un proceso de apertura nace por el trabajo del cardenal Ortega en Miami. Ahí es donde se dan los primeros pasos y en estos pasos juega un papel muy importante la comunidad española, porque hay un sector de los españoles, aún dentro del franquismo, que es los gallegos. Muy cerca los gallegos. Bueno, el caso de ¿cómo se llama? Del gallego famoso, el Fraga. Fraga estuvo muy cerca. Muy cerca. De hecho, Fraga es uno de los personajes que desde España hace este juego de buscar alternativas. En menor escala, pero también dentro de esto estuvieron los Vázquez Raña. Ellos también jugaron dentro de esta búsqueda de elementos de reconciliación. Pero el que ha sido el detonador de de dar los pasos tan importantes como la apertura de embajadas, pues ha sido el Papa Francisco. Y el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Biden, sí. Me parece que ha habido una sincronía muy importante de estos dos personajes, más las circunstancias externas que hacen que los grupos más extremistas y radicales en este momento no sean los grupos que tienen el control y el poder. Barack Obama ha sido una figura que ha permitido este acercamiento, que ha puesto los argumentos para reabrir las embajadas, cosa que yo dudo lo hubiera hecho alguno de los republicanos. No, sobre todo los Bush, cualquiera de ellos, ¿no? A ellos no les acaba de entrar la idea
de que esto tenía que cambiar. La palabra pontífice, que se utiliza ya poco, define mucho la misión y la visión que debe tener el Papa, que es de hacer puentes. Por eso es pontífice, el que hace el puente. Él es el promotor dentro de la comunidad de los acercamientos para limar las asperezas y sobre todo evitar el desencadenamiento de un conflicto armado entre cubanos castristas y cubanos anticastristas. Creo que están sentadas las bases en principio de un acuerdo que puede ir más lejos. Ahora tenemos que ver cómo va a responder el grupo de los duros del partido y del ejército frente a este tipo de... Van a perder un poder impresionante, ¿no? Así es. Ya por ahí andaba circulando un versito donde decía más o menos qué confusión, ya no sé si tengo que gritar patria o muerte o simplemente decir amén. Es decir, al grupo de la línea dura no le gustó lo que se está manejando, como tampoco a los de la línea dura de los Estados Unidos, que se sienten totalmente desplazados y que añoran las épocas en las que ellos dirigían a la comunidad. Claro. Oye, pero es muy reciente, claro, estamos hablando de que el Papa recién estuvo. Lo que se sabe es lo que públicamente sucedió, no se saben las pláticas privadas, los acuerdos, las negociaciones, eso no será fácil conocerlo, pero las reacciones internacionales pudieran hablar de esas líneas escondidas en los discursos, y hasta el momento pareciera que ha sido benéfico todo, ¿no? Así es, da la impresión de que se había asegurado muy bien la agenda, y esto, al rebotar en las áreas que muchas de ellas ya estaban advertidas de la gestión que se estaba llevando a cabo, pues ahora lo reciban de buena manera y creen las condiciones para que se comience a realizar el diálogo entre instituciones en el exilio, las instituciones en la isla, y se vaya rompiendo esa frontera que tenía, cuando menos desde el punto de vista psicológico, una barrera más grande que la que pusieron los americanos para marcar la frontera con México. La situación en Cuba hace que Raúl Castro quede bien parado, porque dentro de los temas de la agenda, que no sabemos su contenido particular, pero sabemos que se trataron, está la devolución de Guantánamo. Y este tema de Guantánamo, yo creo debe que parar las puntas de los generales, de los marines, históricamente, ¿no? Es, digamos, bueno, sobre todo por la connotación, por un lado militar, pero por otro lado por el nivel, el sector de los detenidos que están ahí. Sí, así es. Que no son cualquiera. Sí, ahí han llevado a los yihadistas más peligrosos. Sí. Yo creo que el asunto de Guantánamo no va a ser cosa de un día para otro, pero ya está planteado, y desde el punto de vista de la geopolítica, la ocupación de Guantánamo por los norteamericanos viene de la perspectiva de los talasocráticos norteamericanos, los que querían convertir Estados Unidos en una potencia marítima, que decían que había que establecer una base norteamericana en Cuba, había que controlar la isla de Puerto Rico, había que
establecer el dominio hegemónico sobre las Antillas y a partir de esto expandir a los Estados Unidos en el área geopolítica del Pacífico, que en aquella época no estaba tan bien valorado como el Atlántico. Y el resultado fue la guerra hispano-norteamericana, en la que la escuadra de los Estados Unidos con el almirante Sampson hace pinole a los barcos españoles, que si bien es cierto ya no eran de madera, pero estaban obsoletos en relación a los modernísimos dreadnought que Estados Unidos estaba estrenando y que en la batalla mostraron su superioridad tecnológica. Todo esto llevó a los Estados Unidos a afianzar su idea de mantener Guantánamo como un punto de abastecimiento de su flota en el Caribe. Con ese pretexto han mantenido el territorio, que se ha convertido desde 1959 a la fecha en el tema de la discordia, porque los cubanos lo reclaman. A mí me parece que con razón. Esa cabeza de playa, ¿no? Dicen temas que de guerra. Es la punta de la lanza del imperialismo clavada en el costado del Caribe, así lo presentan ellos, y por eso es que es uno de los temas que se está debatiendo. Habrá que ver cómo se desarrollan estas discusiones, porque muchos de estos factores van a contar para la reubicación de Cuba en el Caribe y en el marco internacional. Es que no hay que perder de vista el papel que Cuba jugó antes de la revolución, antes de la caída de Batista, para los intereses de la mafia de los Estados Unidos, sobre todo de los que estaban relacionados con los judíos. Así es. Y algún sector de los italianos que ya no cabía en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso trae como consecuencia una serie de visión de comercio de otro índole que no tiene nada que ver con el turismo solamente, sino el lavado de dinero, el comercio negro, todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas, y ahí etcétera, hablas de los casinos. Y hablas de los casinos y del juego y de todo esto que está ahí atrás, ¿no? Que tú sabes que ese tipo de actividades es el que más se presta a lavar el dinero. El tema relacionado juego-turismo. Así es. ¿Sí? Oye, pero no sé si nos dé tiempo de una vez en este segmento, porque ahora andamos con límites, pero una de las preguntas que le hicieron al Papa en el vuelo de Roma a La Habana es el asunto de por qué México no. Y el Papa dijo que le hubiera gustado entrar a los Estados Unidos desde México, y había pensado en Ciudad Juárez, ¿no? Pero cómo, dijo él, ir a México sin ir a ver a la Guadalupana. Algunos columnistas, no sé si de buena o de mala fe, o con más información de lo que yo te estoy diciendo, han interpretado esto como que el Papa no quiso venir por todos los problemas que hay en relación a la violación de los derechos humanos y concretamente al tema de Ayotzinapa. ¿Cómo ves esto, Manuel? Bueno, a mí me parece que tú puedes acomodar un escenario a tu gusto y con tus categorías. Esto es válido desde el punto de vista de tus hipótesis para entender la realidad, pero si lo vemos objetivamente, el papel de la Iglesia en muchos de los procesos que se están llevando a cabo es totalmente diferente de como ocurrían en el pasado, porque se están haciendo valer los derechos de las comunidades. El Papa ha hablado ahora mismo muchísimo sobre el tema de las comunidades
y la importancia que tienen. Pero si Ayotzinapa fuera el tema central, te aseguro que el término hubiera sido usado en alguno de los discursos del Papa Francisco. Y no. Y no. Ha sido el de los inmigrantes. El de los inmigrantes. El de la pobreza, el de la posibilidad de las oportunidades similares para todos. La familia. La familia, hoy lo recalcó fundamentalmente en el Congreso. El Congreso, sí. ¿no? Ese fue el tema. De hecho, cuando preguntaron en Roma los vaticanistas cuál era el eje sobre el que iba a girar el discurso pontificio, la respuesta fue que era el tema de la familia, que es el tema del sínodo. Previo del sínodo, ¿no? Que se viene ya para el mes de octubre. Sí, estamos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, y tú sabes que ese sínodo va a sacar chispas y va a provocar innumerables comentarios por los temas que se van a abordar. Y por la crítica que ha habido en los Estados Unidos a los, ¿cómo decirlo?, a las preposiciones, porque no han sido definitivas, al escarceo que se ha hecho de esos temas en las reuniones previas en el Vaticano. Así y la es. filtración de una serie de elementos que hicieron ver en un determinado momento la cercanía del Papa a ciertas ideas que dentro del magisterio y la ortodoxia de la Iglesia estaban totalmente fuera de contexto, ¿no? Así es. O sea, los enemigos del Papa, que tal vez sería el tema de otra conversación. Claro, porque los enemigos han encontrado un adversario inteligente que no está dispuesto a caer en la estructura, en la claro, burocracia, como los otros. Como los otros, y que está, por el contrario, manteniendo él la dirección, la rectoría Sí. de su pontificado, sin depender de nadie, sino haciendo lo que a él le parece que es correcto. Y sin separarse del magisterio, Sí, claro. de la vertical, digamos, del deber ser. Así es, mostrando que hay puntos, y lo ha dicho, innegociables. Y puntos que hay que discutir. Si te parece, Manuel, lo dejamos ahí por cuestión del nuevo formato que tenemos ahora en esta Cámara, por el tiempo, y lo recuperamos en el siguiente programa, porque esto de los enemigos del Papa, que no son pocos, y que además ahora en este momento en el escenario de la gira, tanto por Cuba como por los Estados Unidos, aflora. Afloraron, claro. ¿Te parece? Sale. Muchas gracias. Los periodistas.